Bien, muy buenas noches. Les saluda Gustavo González y voy a acompañarles en la asignatura Administración Estratégica de la Educación. De acuerdo al diseño curricular de la maestría, esta sería la primera asignatura una vez superada la especialización en administración educativa, con lo cual estamos hablando con especialistas en administración educativa. Y eso tiene su particular referencia en torno a la asignatura que nos corresponde trabajar. Es una asignatura muy sencilla, como todas las asignaturas en términos de arrancar diseños. Es una asignatura ligera de grandes contenidos, pero que empieza a dar una estructura a lo que va a ser el resto de las asignaturas de la maestría. Es un poco para ubicarnos, ¿no? Tengo pues la dicha de compartir con ustedes y sobre todo porque van a surgir en el mismo diálogo, y lo veremos de esa forma, comparaciones con modelos que se han ido dando de alguna manera en diversas organizaciones y cómo se pueden aplicar a la educación, que es la situación como más difícil. Yo aparte de eso tengo una particular inclinación al trabajo de las rutinas de pensamiento, y lo comento porque nos vamos a ubicar en ese sentido en la estructura de ellas, porque son las estrategias con las cuales vamos de alguna manera a desarrollar el curso. Es decir, nos apoyaremos tanto en las estrategias como en las rutinas de pensamiento para compartir, organizar ideas y establecer opciones directas de análisis o documentales o análisis de nuestras mismas actividades de clase. Entonces, para ponernos todos a tono, yo sé que la hermana Joana conoce las rutinas y seguro todos las conocemos, pero para que hablemos el mismo lenguaje vamos a compartir un material muy sencillo audiovisual que nos va a poner en tono a lo que procuramos. Yo no pierdo o procuro utilizarlas y poner como todo el mundo a tono, sobre todo aprovechando de quienes son docentes, porque nunca perdemos ese contacto en la docencia superior, en las escuelas, en los espacios donde estemos, y de alguna forma pues ayuda como a abrir el horizonte de esas estrategias y cómo aplicarlas también con adultos, que a veces hace falta como afinar. Permítame cerrar por aquí para que no se haga eco. Enseñar a pensar en la escuela es muy importante. Bien es cierto que todos los seres humanos pensamos prácticamente desde que tenemos uso de razón. Lo cierto es que no siempre pensamos de manera eficaz. ¿Qué es pensar de manera eficaz? ¿Qué es pensar bien? Pues emplear destrezas que nos permitan tomar decisiones de manera consciente, adecuada, y también resolver problemas tomando como referencia todas las herramientas que uno tiene para poder afrontar la situación de la mejor manera posible. También enseñar a pensar implica educar a nuestro alumnado para hacerlo personas que observen de forma cuidadosa tanto un acontecimiento, una lectura, un cuadro, sea capaz de expresar lo que siente, se cuestione la información que está viendo en esa obra. En definitiva, que sea capaz de opinar lo que está viendo, que se haga preguntas y que sea en definitiva un observador activo. Existen formas para poder entrenar al alumnado en ese pensamiento de calidad, profundo, analítico. Hay docentes que ya enseñan a pensar en sus aulas, pero a veces no lo hacen de manera organizada y secuenciada, sino porque ellos mismos son buenos pensadores. Afortunadamente, varios investigadores, como David Perkins con las rutinas o Robert Schwartz con la destreza, nos han dotado de instrumentos y habilidades que nos permiten, con estrategias, implementar la cultura de pensamiento en el aula.
En particular, las rutinas son pasos sencillos que nos permiten guiar a través de preguntas, procesos mentales que lo que hacen es profundizar en la cultura del pensamiento en el aula, en el alumnado. En el caso de las destrezas estamos hablando de procedimientos más complejos. Tienen una estructura que inserta una serie de elementos que combinados entre sí logran un pensamiento más analítico y eficaz que se combina perfectamente también con las rutinas. Igual que en otros aprendizajes se aprende haciendo, para aprender a pensar se aprende pensando. Y de esta forma tenemos que buscar espacios en el aula para hacer el pensamiento visible. Por naturaleza el pensamiento es invisible, pues tenemos que buscar la forma y estrategias de visibilizar ese pensamiento por parte del alumnado. Hablamos de metacognición. El proceso de metacognición consiste en pensar sobre cómo hemos pensado. ¿Qué es lo que ha sucedido en esa esfera interna y a veces casi desconocida del pensamiento cuando uno toma una decisión, cuando uno realiza un acto y no otro? Aquí tenemos el producto estrella, el factor clave de la enseñanza del pensamiento. Hacer preguntas, y no cualquier pregunta, buenas preguntas. Y también buscar buenas respuestas, pero respuestas que obedecen a un proceso cuidadoso de pensamiento. Y en este caso, a todo el proceso, como decía el compañero, de visibilizar qué es lo que sucede cuando pensamos. De manera que podamos utilizarlo en siguientes ocasiones de manera consciente, mejorando el proceso cada vez más. Y dado que hemos comentado que la pregunta es el eje fundamental de la cultura del pensamiento, vamos a terminar haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el primer paso que un docente tiene que dar para implementar la cultura del pensamiento en el aula? La respuesta a esta pregunta puede ser tan variada como personas existan. En mi caso, te diría que la respuesta sería pensar, pasar directamente a buscar motivos, tomar conciencia de qué es aquello que me mueve para enseñar a mis alumnos a que piensen de manera más eficaz. Esto pasa también por formarse, en este caso, con una oportunidad tan rica como la que tenemos entre manos, para poder dar un primer paso, el más pequeño que yo pueda dar, para poner en manos de mi alumnado la posibilidad de tener estrategias que le hagan poder tener una vida más plena. Ustedes seguramente son unos gran pensadores, eso me consta, así que no es que les voy a enseñar a pensar, sino que vamos a utilizar las herramientas para eso. No sé si en el SIDA las conoce, pero es parte de la dinámica con la que vamos a trabajar. Bien, en atención a ello, vamos a comenzar con la rutina que sé, que quiero saber y que aprendí. Esa rutina tiene una particularidad, es una rutina perdón, estructurada en dos partes. Una que vamos a hacer hoy, que va a responder a las dos primeras preguntas, que sé y que quiero saber, y por supuesto, al terminar la asignatura, es que podemos responder en todo caso, o por lo menos va a ser la estructura con la que vamos a trabajar, ¿qué aprendí? En el campus virtual, sobre el que voy a entrar en un momento para explicar lo que van a conseguir allí, están todas las rutinas que vamos a utilizar. Las van a conseguir en dos formatos. El formato PDF, que es el que utilizo para poderles presentar virtualmente lo que van a encontrar, y el formato en documentos de Word para que lo puedan descargar y, por supuesto, sea editable. Entonces, explico esta primera parte. La rutina, ese cuadro de entrega está en el campus virtual y van a tener un espacio para entregarlo como tarea. Pero ahora lo vamos a realizar a través de una plataforma que se llama Peer Deck. Esa plataforma Peer Deck nos va a permitir la interacción ahora para conocer sus ideas ahora, y usted puede después, durante la semana, completar el documento en Word con las ideas que comparte aquí y un poco más y subirlo en el espacio que corresponde, ¿sí? Para ello, para trabajar en Peer Deck, vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguno ha trabajado Peer Deck? Ok, no se preocupe. Peer Deck es como que si yo estuviera, es una plataforma que me permite hacer como una presentación
PowerPoint, por decirles, pero con interacción, es decir, que van a tener en algún momento la oportunidad de interactuar sobre la diapositiva, pero no todos en la misma, sino que el sistema genera una diapositiva a cada estudiante que ingrese a la plataforma. Pueden trabajarlo con sus correos institucionales, si los tienen, por ejemplo, sin ningún problema. Lo importante es, en tal caso, después se los puedo comentar cómo funciona, lo agregan como un complemento de presentaciones Google, para entendernos, ¿no? O sea, que puede ser un correo institucional en la plataforma de Google y también se puede trabajar en PowerPoint en línea, o sea, que sirve para los dos. Para los efectos, esto que ven en pantalla son los datos que uno le da al estudiante y es el que yo les voy a colocar en el chat de la llamada. Les voy a colocar allí en un mensaje el enlace sobre el que van a entrar. Entonces, escúchenme bien lo siguiente. El enlace que les voy a compartir, van a dar clic, eso les abre una pestaña, les va a pedir que inicien sesión porque no, usted puede dejar la actividad anónima o no. En este caso no la dejo anónima porque la evalúo como asistencia. Y después debajo van a ver 6 letras que son las que ven en pantalla. RMJSK es el código de acceso a esta sesión. ¿Vale? Revisen por favor el chat. Ya deben tener allí el enlace y las 6 letras que aparecen para acceder. Una vez que entren, van a conseguir una diapositiva sobre la que no pueden trabajar y ahí es cuando comenzamos a trabajar todos. Si alguno tiene alguna duda, no deje de preguntarme o comentarme para ayudarlos al ingreso. O sea, en el enlace no me ha pedido identificación, las letras. Ya te pide las letras. Entonces, Sí. porque reconoció tu correo. Ok. Debe aparecerte una pantalla que dice, bueno, todavía, ya entraste. How are Entonces, you feeling today? Ok. ¿Cómo se sienten? Y entonces ingresan. Necinda, estás trabajando en celular, ¿verdad? Estás conectada por celular. Entonces, si tienes dificultad para ingresar en la página que estoy solicitando, responde igualmente tus preguntas y cuando estemos en el compartir, las puedes poner en el chat o no las compartes oralmente. ¿Vale? Es el joinpd.com, ¿verdad? Es lo que hay que entrar. JoinPD, sí, exactamente. Ok. Ajá. Ok. JoinPD. JoinPD. JoinPD.com. Te pide acceder a cuenta. Enter code RMJEC. Bien, vamos a darle iniciar clase. Entonces, como les digo, es como una presentación PowerPoint. Si ven en la parte de abajo, estoy presentando y aquí avanzo en las diapositivas. Lo pongo solo para que vean cómo funciona. Es muy sencillo. Cuando está así, uno tiene su presentación, está discutiendo una temática, explicando un concepto, un esquema, un concepto, qué sé yo, y cuando ya avanzas, va a haber diapositivas que tienen para esta interacción. Entonces, al cambiar, ahora sí, ustedes pueden acceder y, por lo tanto, comenzar a responder. Dibuja o escribe qué sabes y qué quieres saber acerca de la administración estratégica de la educación. En la parte inferior de su pantalla, que no es lo mismo que están viendo ustedes en la mía, por lo menos no en la parte inferior, debe aparecerles un menú que les permite dibujar
y un cuadrito con una letra T que les permite, si pinchan allí, pueden abrir cuadros de texto y escriben, o sea que lo que prefieran, dibujar o escribir. Y su nombre. Bien, ya entraste, Rommel. Ya me dice que entraste. Ya entré. Perfecto. Ok. Igual, Nesilda, la idea de responder, en este caso escribir, qué sabes y qué quieres saber acerca de la administración estratégica. Esto no es un examen, con lo cual lo que más me interesa es que responda cada cual lo que verdaderamente sabe, mucho o poco. Eso me permite también poder diagnosticar en qué punto estamos. Okay. Comenzamos a escribir. Sí, sí, ya. Ok. Te voy a cerrar el micrófono, Rommel, para que en la grabación no quede todo esto. Bien. ¿Han terminado o están inspirados? El 1, sí, el 2 todavía no he empezado. Ok. Rommel, estás inspirado. Te veo cara de inspirado. Nesilda. También, profe, estoy inspirada. Ah, eso. Eso es que saben mucho. Eso es que saben mucho. Eso está bueno.
Bien, listo. Vamos a empezar a compartir los resultados. Yo sé que ustedes se conocen, me conocen. Por eso les pedía que escribieran su nombre. Aquí está Rommel. Esta es la hermana que todavía está escribiendo. Termina, hermana, termine. Termina la inspiración. Yo de desconsiderado. Yo estoy listo, pero ahí, donde dice escribe tu nombre y apellido, ahí estaba como que se sobreponía mi nombre y no se borraba. No. Lo puedes poner en otro espacio, no pasa nada. Ok. Bueno, casi por ahora. Sí, de todos modos, como ustedes les inició sesión, les permite, después me pone de quién es. Lo utilizo generalmente con grupos que no conozco quiénes son. Entonces así también es una oportunidad de presentarse. Claro. Pero cuando entramos con el email nuestro, ya sabes quiénes somos. Sí, cuando ya recibo el cierre cuando cierro la lección del uso de la plantilla, de la plataforma, sí me llega quienes ingresaron. La verdad que la hermana creo que estaba bastante inspirada. Sí, bastante. Hermana, tienes la palabra. Voy a poner un poquito más pequeño aquí. No sabía cómo hacer la letra un poco más pequeña, pero... No. Está muy bien. Es solo que lo voy a poner más pequeño es para verlo en una sola mirada, creo. Me enrollé. Bueno, yo puse que la administración estratégica me evoca un proceso complejo en el que se tienen en cuenta los elementos estratégicos de una institución para gestionarlos de un modo vertebral, ¿no? O sea, me imaginaba como la columna vertebral y como los procesos en torno a ese eje. Y cuando se aplica la educación, pienso en la gran necesidad de administración estratégica desde las políticas de Estado. Y como institución particular, puse ahí una en que no, pienso en procesos consolidados y bien comunicados, ¿no? O sea, me imagino una administración estratégica en donde esos procesos internos son consolidados y sobre todo bien comunicados. Esto es lo que me imagino que es. La verdad no tenía mucha idea. ¿Y qué deseas saber? Bueno, deseo saber cómo lograr una buena administración estratégica, cómo educar en el contexto VICA a las nuevas generaciones estratégicamente, ¿no? VICA, no sé si más o menos manejamos el concepto de incertidumbre, un medio cambiante, una sociedad líquida, ¿no? Cómo posicionar la educación como agente de cambio social y político, el liderazgo estratégico, cómo conseguirlo. Excelente. Gracias, hermana. Vamos a conocer a... Ok. Adelante, Rob. Sí, si lo no mío pones fue... a los mellizos, si no pones a los gemelos ahí. Bueno, para mí, administración estratégica comprende los conceptos clásicos, planeación, dirección, pero incorpora otros aspectos como el análisis ambiental, la estrategia, la evaluación y el control, ¿verdad? O sea que estamos hablando de hacer lo mismo que hacíamos siempre, pero tal vez poniendo el otro enfoque. Entonces, no sé mucho de eso, pero eso es lo que me parece a mí que es. Entonces, lo que decía saber es el manejo y la mejor forma de lograr incorporar todos estos aspectos de manera eficiente y proactiva, ¿verdad? Porque si tenemos algo que ya está funcionando y ahora queremos adicionarle otros aspectos, eso necesariamente va a traer algún tipo de fricción, así sea cultural, ¿no? O sea, los que ya están acostumbrados a hacer las cosas de una manera, al momento de cambiarlos a una administración estratégica, va a haber cierta reticencia a lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, realmente hay que hacer un análisis de si las cosas que vamos a hacer efectivamente nos van a dar la eficiencia que justifique el costo, ¿verdad? Del tiempo que vamos a tener que invertir para implementar esa administración estratégica, y tenemos que hacerlo de forma proactiva, ¿no? O sea, no es decir, aquí coge y aquí está la planificación estratégica y allá va eso, ¿no? Cada quien que eso pasa mucho aquí en Panamá, ¿verdad? Que aquí te dan una lista de cosas, un paquete
de lineamientos y entonces ahí te quedas con eso y tienes que hacerlo y nunca se hace, ¿verdad? Así hay 1000 cosas en este país, ¿verdad? Y lo otro, lo primero que te dije por ejemplo, recuerdo cuando implementaron Oracle en la comisión del canal, ¿verdad? En la ACP. Y eso fue un desastre, pero de marca mayor. Pero tuvieron años, no un diario, años, ¿no? Se gastaron 30 millones de dólares, 40 millones de dólares, y eso llevó a un proceso de 10 años. Ya creo que está funcionando, ¿verdad? Pero se metieron en algo y implementarlo fue, ¿verdad? Digamos que la prioridad se convirtió en el problema más grande que tuvo la CP en los próximos 10 años. No era pasar los barcos, no era planificar la ampliación, sino que buscaron una eficiencia, pero el precio que pagaron fue enorme. Entonces yo pienso que ahora tendría que sentarse a ver si valió la pena, si no había una solución diferente a la que nosotros habíamos querido tener. O sea, no, hay que aprender de todo, hasta los errores, ¿no? Así que es importante. Claro. Así mismo es. Ya vamos a profundizar eso un poquito. Nesilda, ¿nos compartes tus respuestas? Por favor. Bueno, profe, primero que nada, pues debemos de observar la situación educativa. Bueno, esto en sí tenemos que trabajar en equipo. ¿Qué nos pueden proporcionar las instituciones escolar? Tenemos que realizar una buena visión compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y hacia dónde tenemos que llegar, ¿verdad? También, pues, ¿qué es lo que realmente queremos promover? También, que nos faciliten. Para eso también tenemos que buscar un buen asesoramiento, una buena orientación, una buena planificación para lograr la meta que queremos. Ya, profe. Ok, vamos bastante claros en ciertas ideas y por supuesto la ventaja de esto, de este proceso y de estas respuestas, digámoslo así, van en la línea fundamentalmente de aterrizar, por una parte, lo que ha venido siendo para ustedes la administración escolar y ya visualizar dos horizontes que están muy claros en el panorama de las asignaturas que les vienen, que son los sistemas de gestión de la calidad, por una parte, y luego la gestión administrativa de los espacios académicos, que es pues todo el aporte que las ciencias de la administración nos van a dar para esta misión. Como decía la hermana en su parte y Rommel luego, y ahora creo que coinciden con Nesilda los tres, evidentemente hay una incorporación bastante clara de lo que es la administración y sus procesos. Y sí tiene que ver mucho con esa columna vertebral, porque sería el modo como de alguna forma organizo la institución. Dicho de otra manera, usando otra metáfora, así como la columna vertebral, la administración estratégica nos va a permitir tener el mapa de ruta de esa nave que pues hay que navegarla, que tiene un capitán, que tiene un equipo de liderazgo, que tiene una misión a la que llegar, que tiene una visión que alcanzar, que tiene unas maneras de navegar, y esas maneras de navegar son los que van a ser particulares la estrategia en sentido estricto, y en sentido funcional, pues las acciones estratégicas que van a acompañar a esa estrategia. ¿Qué pretende la asignatura? La asignatura pretende que usted vea la planeación estratégica como el modo específico dentro de una visión administrativa. Es decir, no solamente basta con sentarse a planificar la estrategia, no solamente basta con
generar mi matrifoda o mi espina de pescado o cualquier forma de diagnóstico que me permita después estructurar una planeación estratégica con acciones, con objetivos, con indicadores, sino cómo administro esa función estructural que tengo para la organización. Rommel puso un ejemplo bastante claro, el Canal de Panamá como la gran organización de país, no por el país, pero la mayor organización del país y cómo eso se estructura. Y podemos poner infinidad de ejemplos de diversos países donde hay instituciones banderas representativas, características, que han tenido que pues invertir dinero y también tiempo en darle una funcionalidad a esa estrategia que se pretende. Por supuesto, planear estratégicamente parte desde la misión, desde la visión, desde la filosofía institucional, desde los valores organizacionales, desde la identidad de la institución. Y es el marco, el punto de partida para que eso se dé. Entonces, ¿qué pasa o qué vamos a lograr con los sistemas de calidad? Que esa estructura estratégica sobre la que yo me he enfocado por mi misión, mi visión, mis valores y mi identidad, se va a representar, y la hermana lo decía, en procesos. Y lo decía Rommel, en esos procesos que van a ser eficientes o no, y que me estructuran lo que voy a declarar después como mi sistema de calidad. Hay algunas asignaturas posteriores que se centran fundamentalmente en la gestión de los sistemas de calidad. Eso sería pues posterior. Esta sería la base sobre la cual yo planeo estratégicamente. No vamos a pretender en la asignatura que usted desarrolle la planeación estratégica completa de su institución o de una institución a la que usted haga referencia. Lo que sí vamos a apuntar es el diseño de al menos la estrategia vista como una condición puntual de partida. Y ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Ahora, ver todo esto en las escuelas muchas veces cuesta. Probablemente ustedes, no sé, Yanesilda, pues también me va a contar un poquito de ella porque para poderla conocer y yo le cuento un poquito de mí para que me conozca. Pero por lo general, cuando llegan los participantes a este punto, salvo que ya estén en puestos de gobierno o de gestión, les abre mucho el abanico. Y quienes ya han tenido o están justamente en puestos de gestión, lo que hacen es hilvanar el trabajo que vienen realizando. Lo digo porque la asignatura no va a ser solo planeación estratégica, sino que necesitamos mirar los conceptos clásicos de la administración. Planeación, dirección, esa evaluación, ese control, ese análisis ambiental, esos procesos que van de la mano. Nesilda, tú estás en este momento, ¿en qué situación? ¿Eres docente de aulas? ¿Ya estás con algún servicio de gestión escolar? Cuéntame de ti. Bueno, profesor, yo ya estoy ejerciendo, hace 3 años que ya estoy ejerciendo. He ido a lugares súper lejos como Darién. Nesilda, ¿ejerces como directora? No, soy docente. Ah, ok. No, profe, soy docente. Ok. Sí. Y durante esos 3 años, pues, he adquirido mucha experiencia. Nunca he sido directora ni tampoco, simplemente soy docente, ¿verdad? Pero durante la docencia, pues, he aprendido muchas cosas. Perfecto. Ok, eso nos ayuda. Obvio, todos los que estamos aquí estamos involucrados con la organización escolar de cualquier modo y de cualquier manera. Y por lo tanto, la asignatura apunta a eso. ¿Por qué? Porque la estrategia, aunque reposa sobre la acción
pensante de la alta gerencia, eso al menos del punto de vista teórico, no puede hacerse tal sin toda la base operativa, con lo cual cualquier actividad, acción estratégica de una institución pasa por las manos del docente. Por ese lado no hay problema. Vamos a ir ampliando estos conceptos y estas maneras en función de la propia asignatura y de los materiales que vamos a compartir. Para ello, voy a hacer un paseo por la lección número 1, por las lecciones en general, sobre todo para que vayamos observando cómo vamos a ir hilvanando este proceso y cómo vamos a ir consignando pues las actividades y cómo hacer el ejercicio de análisis, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, adelante. Bueno, más que una pregunta, es como un desahogo. Adelante. Yo he estado, digamos, en sistemas de gestión de calidad en temas educativos desde hace muchos años ya. Y no sé, tal vez es por el momento del año también, pero no veo que ninguno de esas estrategias aplicadas a la educación me haya reportado realmente alguna ganancia significativa. Veo más bien como unos procesos que han ahogado las dinámicas propias de la educación en burocracias de formatos, documentos, redacciones, que luego ni nadie lee y encima tienes que ser responsable de todo lo que firmas y todo lo que se modifica. Y el otro día hablaba de esto con un amigo y decía, es que, bueno, literal, ¿cuántos niños más han venido porque tengas el sello Buró Veritas? O en Colombia era Incontec, ¿no? Eh, ¿Cuántos más? Pues no necesariamente, no necesariamente. Y si hay como un desgaste del profesorado, que no todo entra como en estas dinámicas sobre todo en los sistemas de mejora de la calidad. Obviamente estoy de acuerdo con que deberían de ser sistemas que realmente garantizan la calidad educativa, no como una especie de armazón que se pone encima a ver qué, no, sino, pero bueno, ya digo, no era una pregunta, más bien era un desahogo, pero bueno, es un poco también como buscando una como justificación de por qué tenemos que abordar el tema. Gracias. Gracias a ti, hermana. Sí, el planteamiento de los que somos educadores, al menos de profesión, y los que se han ido de alguna manera formando desde sus profesiones iniciales como educadores, vamos encontrando la misma inquietud. ¿Cuál es el ejercicio que en lo particular he ido haciendo y en lo general ha ido haciendo la educación? Lo que pasa es que el punto de partida, y eso está bastante, puede ser obvio, pero la obviedad no necesariamente explica el desahogo al que has hecho alusión. Impusimos formas administrativas, es decir, ya desde antes, incluso sin sistemas de calidad, impusimos en la educación unas fórmulas administrativas para darle orden a lo que estábamos haciendo en la educación. Ya hoy en día, y esto es una discusión que ya tiene más de 60 años, es que es lo menos, por decirlo, ¿es la administración escolar una disciplina en sí misma o es la administración una ciencia auxiliar para la educación? Ese punto de partida de discusión tiene su salida más actual en los sistemas de calidad. Y por eso, cuando hablamos de los modelos, el modelo Gento es un modelo que nació de la necesidad, justamente, no es en la asignatura en la que deben verlo, ¿no? Sino en gestión administrativa y calidad de la educación 2, me parece, en donde al analizar los modelos de calidad, te das cuenta cómo cada uno nació para responder a una situación no educativa. Entonces, evidentemente, la imposición ha sido, así como en su momento
los aspectos administrativos se impusieron en la educación y ya un educador habla el lenguaje de que tengo que planificar y que tengo que evaluar, y son conceptos que me vienen de la administración, y yo lo que hice fue establecer una planificación institucional, una macro, una planificación institucional meso y una planificación institucional micro, que es la que tengo en las aulas, y me apropié de esos lenguajes para establecer en la escuela formas en las que las teorías administrativas se fueron imponiendo en toda la dinámica social. Lo mismo han hecho los sistemas de calidad. ¿Cuál ha sido el trabajo de CIE en América Latina? ¿No? Bueno, no solo América Latina, en América y en algunas otras oficinas que han ido aglutinando la educación católica por una parte, la educación privada por otra, cómo estos modelos de calidad penetran en aspectos mucho más reales del concepto educativo. Aparte del término burocracia que usaste y comparto plenamente, aparte del exceso de formatos, eso realmente a qué le ha aportado a la educación. Probablemente hacer seguimiento y evaluación con mucho más fundamento de ciertos procesos, incluso del aula. Nosotros ahora, ustedes lo deben saber por las informaciones que hemos ido compartiendo en distintos niveles, tenemos el proceso de reacreditación institucional, ¿no? Ese proceso visto desde adentro, y aquí voy con un testimonio tipo desahogo y en la línea de la hermana, ese proceso nos ha obligado a la universidad y a todos los colaboradores a revisar definitivamente cómo estamos haciendo las cosas y cuál es esa carta de navegación sobre la que nosotros estamos organizados. Y es una matriz pensada en la universidad por universitarios, no por administradores. Es una matriz de acreditación que procura la calidad de la educación. Es una matriz pensada en las funciones sustantivas de la institución, de una universidad: docencia, investigación, extensión y gestión. Es una matriz creada por académicos para académicos, que empieza a acercar, o que se acerca pues con profundidad a muchísimos aspectos que te permiten ver la globalidad de tu institución sin generar una burocracia, pero sí evidencia de lo que haces, que al final es el propósito de los indicadores, ¿no? Y el resultado, porque ha sido un poco para que estén informados, supongo que estamos, de la visita de los pares, es que ellos se pudieron pasear por todo eso. Pero no llegamos a ver qué pasa exactamente en el aula. ¿Sí? Hecho por académicos, desde académicos, para académicos, pensado en las universidades, pensado en todos los procesos de las universidades, lo más cercano que ellos tuvieron de los procesos, y aquí sí voy con la evaluación externa por lo menos, es haber reunido a los grupos de interés y preguntarles, a partir de lo que nosotros declaramos, qué debía mejorar la universidad, qué sienten como fortaleza de la universidad, y comparar que si lo que decíamos nosotros se comparaba directa o indirectamente o se contrastaba con lo que ellos decían. Y lo más cercano que tuvieron a una clase fue revisar mi aula virtual, de otra asignatura, por cierto. Pero si mi pedagogía es la adecuada, si mi pedagogía no es la adecuada, si mis estrategias son adecuadas, si mis estrategias están llegando y están siendo efectivas o no, solo hay una manera de verlo distinta, es si hay satisfacción en el usuario, si el usuario siente que hay calidad. Claro, entonces ya se van a los egresados. Los egresados están consiguiendo trabajo rápido, que además hay muchísimos factores, mucho más allá de la formación que yo le pueda dar para que consiga trabajo. Y luego los empleadores. Es eficiente la persona que tienes allí egresada de ISA. Es decir, se trata siempre de llegar por muchísimos aspectos a ordenar la casa. Pero al final de ese orden de la casa, esos aspectos sustanciales siempre se van quedando por fuera. O sea que yo comparto la misma sensación y desahogo que tú, hermana. Lo único distinto
que yo creo que también lo compartimos, digo distinto, pero con este proceso que estoy de alguna manera narrando, es que sí pone mucho orden en las cosas, ¿no? Y apuntar a una filosofía institucional y a un clima institucional que de por sí genere evidencias constantemente, que no tenga que yo rebuscarlas, que tenga unos procesos estructurados, pues definitivamente eso ayuda. Eso yo creo que nadie lo pone en discusión, pero definitivamente no rondan necesariamente lo esencial. Ahí comparto contigo esa inquietud. Y cómo los modelos, claro, este modelo que nosotros con el que nos estamos acreditando se acerca más en comparación al primer modelo que usó Panamá en el 2012. Y seguramente en 6 años, 8 años, el modelo que se use tratará de acercarse todavía más, porque los pares entraron a las aulas, los pares vieron un encuentro en el desempeño, pero no se sentaron a ver una clase, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo llegar hasta ese punto. O sea, llegar a ver una clase y ver el impacto y ver las estrategias. Esas estrategias que declaras que haces, que dices que vas a utilizar, que dices que vas a aplicar, no las veo aplicadas aquí. Quizás falta esa otra parte. El modelo de Gento, para cerrar esta respuesta, ¿no? Esta respuesta comentario, el modelo de Gento es el que más se intenta acercar a ello. Fue creado justamente para escuelas, desde escuelas, y pudiese dar luces a esto. Claro, no es un modelo, y aquí viene el problema, no es un modelo que necesariamente las agencias certificadoras y acreditadoras lo utilicen, porque es el que ha tratado como de acercarse. Les invito a que lo puedan leer, van a ver algo de él también. Aquí lo que vamos a ver son modelos de administración estratégica, pero digo, este es un modelo de calidad que puede dar luces en este aspecto, ¿sí? En la lección número 1, que es la que ven en pantalla, como decía antes, tenemos la rutina de pensamiento siempre puesta en PDF para yo poderla presentar de este modo, ¿no? Se despixela un poquitito, pero ya la vamos a arreglar esto. Como les digo, tiene 3 columnas, o les dije antes. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? Que fue lo que ustedes respondieron ahora. Es lo único que van a responder por ahora. Esto que está al final y esto que está debajo lo vamos a utilizar en la última sesión de clase, ¿sí? Y en la sección de tareas estaremos subiendo allí esa información. Después, sí me gustaría que pudiesen acercarse a tienen varios libros, uno cada semana, que nos acerca de alguna forma al concepto central de la asignatura. A ver. Ok. Y aquí vamos a bajarle a esto. Conceptos básicos de la administración estratégica. Entonces, fíjense cómo trabajamos esta primera parte. Esta primera parte trata de ubicarlos a ustedes en la posibilidad de acercarse a lecturas pensadas en introducir el tema. En el foro 1 van a encontrar, y lo que les solicito es que podamos leer el material que tenemos enfrente, ¿no? Este capítulo 1 de conceptos básicos de la administración estratégica antes de hacer el foro 1, que es el deber ser, ¿no? Terminamos la estrategia, la rutina de pensamiento SQA con las 2 primeras columnas y luego vamos a la lectura conceptos básicos de la administración estratégica. De alguna forma, esta primera pantalla resume tanto lo que dijo Rommel, como lo que dice la hermana, como lo que dice la compañera Nesilda. Quizás no se ve mucho, no se preocupen, pero va resumiendo desde el análisis ambiental, la formulación de la estrategia, implementación de la estrategia, la evaluación y control. Nosotros vamos a tratar de hacer, y este es parte del trabajo final sobre el que voy a versar en un momento, estos 2 primeros aspectos, ¿no?
del análisis ambiental y de la formulación de la estrategia. Algo sencillo, es el trabajo final. Tampoco pretende ser algo exhaustivo, pero que sí nos permita acercarnos, ¿no? Como van a ver, las lecturas, por la misma dinámica, están muy asociadas generalmente a organizaciones no escolares. Y los mismos modelos, hasta que aterricemos, van a ir en esa misma línea. Lo importante en este caso es ver qué nos acerca como concepto. Entonces, esa administración estratégica como ese conjunto de decisiones y acciones administrativas, dice el material, que determina el rendimiento a largo plazo de una corporación. Como dice Rommel en su intervención, pues influye, y eso debe partir del análisis ambiental, tanto externo como interno, y ahí entra la matriz FODA o cualquier otro tipo de diagnóstico que suele hacerse. La formulación de la estrategia, que es la planificación estratégica o la forma de planeación que yo establezca, cómo se implementa esa estrategia, cómo se evalúa y cómo se controla. Por supuesto, esa es la teoría y eso es lo que pretende la administración estratégica. ¿Cómo se come eso en educación? ¿Cómo podemos hablar de decisiones y acciones administrativas en la educación? Aquí la hermana tocó un punto que me parece bastante importante, que es las políticas de Estado en materia de educación. Eso por una parte, porque debería ser el punto central de origen para que yo pueda establecer la estrategia. Eso por una parte. Por otra, está la institución en sí. Entonces, aquí cada uno va a pensar en su institución. El punto de partida es la política de Estado en materia de educación. Pero ya empieza a haber características, ¿no? El que está en el Ministerio de Educación obedece a una política de Estado para la educación oficial, porque entonces comienza a distinguirse. Quiera que no, aunque esté declarada una política educativa única, y eso está bien, porque se supone que sea particular o sea oficial, ese es el camino que hay que seguir, empieza la administración de esa política, que se empieza a diferenciar desde los recursos, desde la administración de recursos en la educación oficial y el modo como la educación particular pues maneja sus propias instituciones. Entonces, allí es donde esa pequeña diferencia comienza ya a permear el modo como estructura la estrategia y además cómo veo las oportunidades y amenazas, es decir, lo positivo del entorno, lo negativo o lo difícil del entorno y cómo eso lo puedo aprovechar o evitar en la medida de mis posibilidades. ¿Qué sucede? Bueno, eso es un poco la dinámica que está en el foro 1. Por eso, al leer esto, puedo responder en el foro 1 la gran pregunta. ¿Por qué debo, para qué debo utilizar la administración estratégica en la educación? ¿Es posible hacerlo? ¿No es posible hacerlo? ¿Es mejor no hacerlo? Lo que nos ha hecho es complicar, es un poco el mensaje de lo que venimos comentando anteriormente. ¿Sirve de algo? ¿En qué sí sirve y en qué no ha servido? Que sería como el primer saldo de pregunta que yo haría en función del desahogo previo, ¿no? ¿En qué sí sirve? ¿En qué nos está sirviendo? ¿Y en qué no está llegando ni siquiera? O la estrategia tiene que ser otra, ¿no? En Venezuela hace unos cuantos años ocurrió algo en términos de planeación de proyectos que terminó generando un círculo vicioso. En principio, se generó el trabajo por competencias. Estoy hablando del año 96. Se genera el trabajo por competencias, se pide al maestro que comience a trabajar por competencias y eso fue de la mano a los proyectos. Proyectos de aprendizaje que llamaban proyectos de aula, PPA, proyecto pedagógico de aula, que era el trabajo de cómo los docentes aplicaban el aprendizaje basado en proyectos en el aula. No hablando del 96. Las escuelas hacían el PPP, proyecto pedagógico de plantel. Ahí empezó un círculo vicioso,
porque ese proyecto pedagógico de plantel, muy en la línea de estos conceptos administrativos, tratando de llevarse al ámbito académico de una forma más progresiva y dinámica, generaron en los 3 primeros años proyectos pedagógicos de plantel súper interesantes. Es decir, bajaban del plan estratégico estos proyectos de plantel, y digo los 3 primeros años porque se le pidió a las escuelas que trabajaran planes estratégicos por 3 años. Cada año tenía que como bajarse, ¿no? De los 3 años del plan estratégico, cada año tenía su propio plan pedagógico. ¿Qué pasó en el 4º año? Bueno, que entre el primero y el tercer año, todos los planes pedagógicos de los planteles eran los mismos. Era que versaban sobre lo mismo. Todos tenían que ver con comprensión de la lectura y el cálculo. El cálculo y la comprensión de la lectura. La comprensión de lectura más el cálculo. Y así comenzó a darse un círculo vicioso. Es decir, no se comenzó a ver un mayor ámbito. Este es el otro extremo, hermano, un poco por lo que decías, de esa aplicación estratégica. Es decir, me olvidé de otros procesos necesarios de la escuela para organizar. Me olvidé de otros procesos de infraestructura que las escuelas podían generar a través de esos PPP porque el proyecto pedagógico pues incluía unas salas de simulación o incluían laboratorios de química, física, biología, que muchas veces es un dolor de cabeza en las escuelas. Incluía un gimnasio o una cancha, y esos proyectos podían recibir financiamiento. No, nos quedamos en proyectos pedagógicos estrictamente centrados en el aprendizaje y que estaban bien, pero no salían del círculo de aquello que era calcular, escribir y leer adecuadamente. Entonces, desgastó a las instituciones que perdieron de vista otros aspectos de la realidad administrativa y se centró tanto en lo pedagógico que era la otra cara de la moneda. Entonces, yo un poco para cerrar esto y darles el matiz de presentación pues, de la información de la asignatura, me quedo con eso. O sea, la administración estratégica de la educación apunta a estos procesos que tienen las instituciones que les permiten poner orden al modo como organizan académica y administrativamente su institución. Por una parte. Y por otra parte, queda generar los propios mecanismos de evaluación permanente de los procesos netamente didácticos. Y aquí sí yo voy a lo didáctico, a lo estratégico y a lo evaluativo del aprendizaje, que esa es la tarea pendiente que todos vamos teniendo en la gestión escolar, en la gestión educativa, ¿no? Yo creo que estos serían los 2 rieles. La metáfora no ayuda porque los rieles nunca se consiguen, y quizás por eso, porque como estamos en 2 rieles, nunca se están consiguiendo, siempre están como o resuelves uno o resuelves otro. Y por eso comento el aspecto pedagógico anterior. Entonces, volviendo a la metodología, haciendo la lectura de este primer material, conceptos básicos de la administración estratégica, entonces los invito al foro 1. En el foro 1 van a precisar un video que resume un poco, tratando de utilizar varios medios de aprendizaje y de enseñanza, van a precisar como una especie de síntesis de esto que van a leer acá, mucho más sencillo, por supuesto, y que le va a permitir responder a esa pregunta si es necesaria y es aplicable la administración estratégica a la educación. Para ello, se van a apoyar en la rutina de pensamiento o estrategia de pensamiento. Veo, pienso, me pregunto. Vamos a observar el video y a comentar aquello que el video me permite ver u oír. Vamos a escribir aquello que pienso sobre el contenido del video y luego voy a generar una serie de preguntas que son las que me van a permitir participar en el foro, o es decir, generar en el foro una discusión acerca de eso que vamos de alguna manera desentrañando de esta primera parte. Repaso. Rutina de pensamiento SQA es nuestro diagnóstico. Entregamos en el área de tarea número 1.
2. Hago lectura del material Conceptos básicos de la administración estratégica para irme al foro 2, el foro 1, perdón, en donde voy a responder a partir de la visión de un video, en cuyo caso utilizaré la rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto. Esta rutina va a tener dos formas de evaluación, no dos evaluaciones como tal, sino dos formas de evaluación. La evaluaremos como una actividad grupal con la participación en el foro, con los resultados que usted tenga en su aplicación de la rutina, y además lo evaluaremos como una actividad individual como la tarea número 2. Esto está previsto antes del próximo día jueves. El próximo día jueves, 1 de diciembre, con el favor de Dios, vamos a realizar un acercamiento a los modelos. Quería dejar resuelto la distribución de esos modelos para comenzar a presentarlos porque son 2 sesiones, la sesión del 1 y la sesión del 15, porque en el medio está el día 8, que es feriado. Entonces, entre el día 1 y el día 15 vamos a conocer los 6 modelos más reconocidos de la administración estratégica, de acuerdo al número de estudiantes, y de ahí veremos cuántos se inscriben. Entonces haremos la introducción de ellos y los presentaremos entre el 1 y el 15. Allí vamos a utilizar otra rutina de pensamiento. Tienen publicadas todas las lecciones, es decir, de la 1 a la 4. Voy a entrar a cada una para que la podamos mirar un poco lo que tiene, y con ello pues vayamos afinando hacia dónde apunta la asignatura. Como no podemos dejar pasar la oportunidad, pues hay un pequeño repaso solo con esta imagen de las teorías de la administración, los procesos administrativos o un ejercicio de síntesis de los procesos administrativos entre el modelo clásico y el modelo científico, por allá Fayol, desde Fayol en adelante, a cómo lo llegamos, a cómo vamos, ¿no? Y este pequeño esquema que en mi humilde parecer es bastante integrador y bastante realista de cuáles son esos procesos administrativos y qué relación tienen con la acción. Hay procesos más mecánicos y procesos más dinámicos. Y hay uno de esos procesos, que es el que ven en el medio, que ampliaremos, que es el de la integración, que es, vuelvo a la metáfora, el que permite unir ese enfoque de los sistemas de calidad, a donde nos han llevado los sistemas de calidad, tan revisores de la estructura de la organización, a aquellos otros procesos que son más específicos del quehacer de una escuela, que sencillamente pues los procesos didácticos y de evaluación, ¿sí? Luego les ofrezco el libro Administración Estratégica de la McGraw-Hill, que nos permite de alguna manera acercarnos a unas estructuras pues de contenido mucho más fuertes. Allí van a encontrar, cuando lo trabajemos, los modelos que vamos a resolver y que por supuesto también pueden buscar en otros espacios. Y como decía, está la rutina de pensamiento con la que vamos a acercarnos a los modelos, que es a partir de la rutina de pensamiento o estrategia de pensamiento, partes y todo, que nos va a garantizar pues el acercamiento a cuáles son las estructuras que tienen esos modelos y qué puedo quitar, qué no puedo quitar. Eso lo vamos a explicar mejor, por supuesto, la próxima sesión. En la lección número 3, esto es solo para que lo vayamos viendo y quiero llegar al trabajo final para que lo comiencen a mirar. Les agrego otro material de lectura para llegar a modelos estratégicos. La verdad que estos modelos estratégicos son mucho más centrados en la aplicabilidad. Es un documento bastante interesante, mucho más práctico
que ese manual, digamos así, de la McGraw-Hill en administración estratégica, y tiene algunos aspectos bien interesantes de lectura, ¿no? Un poco para completar. En la lección 3 coloco lo que es diseño de la estrategia. Estructuralmente eso no pertenece a la lección 3, la verdad que es la lección 4, es el trabajo final, pero como no les voy a hablar del trabajo final tan tarde, se los empiezo a colocar desde acá. El trabajo de la estrategia de aplicación es para el curso o 22 o 23 y lo coloco en el marco de el tiempo en que se vaya de alguna manera a aplicar, a generar y aplicar. Por eso está en ese rango, ¿no? También porque muchas veces me tocan participantes que están en escuelas de calendario B, o sea, que apenas están iniciando el curso. Por eso este rango es bastante amplio, ¿no? Y algunos, como algunos de ustedes que seguramente ya están terminando y ya pensando en el curso 23. Entonces, en esta video presentación, que es lo que tienen aquí a mano, permítanme ver si... A ver. Voy a copiar un momentito aquí y les coloco otra pestaña para que se vea mejor. Ok. El trabajo final de la asignatura. Ok, el punto de partida para diseñar el diseño de la estrategia, necesitamos escoger una problemática. Hay varias problemáticas. La idea es hacer un ejercicio práctico de levantamiento de la estrategia, es decir, planear la estrategia y mirar cómo van a ser las acciones que me permitan administrar esa estrategia. La verdad que nos vamos a quedar solo hasta ese nivel porque no nos da tiempo de aplicarlo, pero sí nos puede quedar a todos, cada uno en su experiencia, y en su realidad, ese hacia dónde. Yo coloco algunos aspectos de problemática que no necesariamente tienen que ser esos. No sé, atención escolar bimodal, atención virtual en aquellos cursos, por ejemplo, hay instituciones que en el 21 tuvieron que iniciar totalmente virtual, perdón. Entonces, escuelas que se plantearon cómo hacer cómo estructurar esa problemática desde el punto de vista estratégico, lo que es el propio aprendizaje virtual del que algunos desconocen, cualquier problemática. Escoge una problemática completando las ideas en forma de diagnóstico FODA. La idea es crear un propio diagnóstico, DAFO, FODA, como le quieran decir, bajo supuestos posibles en la dinámica de la educación actual. Es decir, no les estoy pidiendo que vayan a una escuela a levantar una matriz FODA con la gente, porque, repito, no siempre tenemos el tiempo. Lo que yo recomiendo es, o si tienen acceso a la matriz FODA de su propia institución, pues utilizarla parcialmente, es decir, en aquello que necesiten, y si no, hacer el ejercicio de qué es una fortaleza, qué es una debilidad. Todos estos aspectos los vamos explicando en los modelos, así que no hay problema, ¿no? Una fortaleza, una debilidad, una amenaza, una oportunidad, interno y externo, en función de esa problemática o que la problemática me surja del FODA. Lo que sea primero. Aquí lo importante es tener un punto de partida claro. Si te basas en una escuela real, pues por supuesto siempre va a ser mejor. A veces tenemos compañeros que no tienen escuela o que no ejercen todavía como directores e incluso, y cuando digo que no tienen escuela, es que hacen la maestría pero no están ejerciendo en educación, sino en otras áreas. Los hemos encontrado. Entonces, por eso he ido a lo largo del tiempo ajustando este objeto de aprendizaje. ¿Bien? En cualquier caso, diversas problemáticas tienen nuestras aulas, nuestros espacios de sesión escolar, brecha digital, competencias digitales. Por supuesto, eso es una línea. El objetivo del trabajo al final es diseñar una estrategia administrativa que permita, y este es el enfoque más preciso,
resolver una problemática diagnosticada para el desarrollo del año escolar 22, si es el caso, o del 23, siempre de acuerdo al contexto panameño. A partir de allí, bajo la premisa de los procesos de administración estratégica, tenemos varias fases. Nosotros vamos a llegar solo hasta la fase 2. El propósito básico, que es el análisis interno y externo, y la fase 2, que es la selección de la estrategia. Nivel de la estrategia, dirección de la estrategia, objetivo de la estrategia, política. Esa es la segunda parte. No vamos a hacer un trabajo tan exhaustivo, pues no los voy a poner a hacer ese ejercicio que normalmente lo suelen hacer grupos, equipos de trabajo, equipos directivos, equipos de calidad, equipos de unidades técnicas de evaluación o semejantes. Por supuesto que no. Ahora bien, al asumir un modelo, que este es el ejercicio de lo que quiere ilustrar esto, ese modelo es de los que vamos a estudiar. Por supuesto, todos los modelos tienen sus fases y solamente nos vamos a quedar en la fase, hasta la fase de, vamos a echar un momentito hacia atrás, hasta la fase de la formulación de la estrategia, cualquiera que sea el modelo. Hasta la propia, perdón, formulación de la estrategia. La verdad es que no podemos ejecutarla y evaluarla, por lo menos no en la asignatura. En experiencias anteriores logran ejecutarlas algunos, después le van dando más matices, integrando a más personas. Algunos logran evaluarla y después me comentan. Algunos utilizan esto como un espacio que al finalizar la maestría pues les ha permitido hacer un proyecto de intervención, un proyecto de cierre, un proyecto incluso de investigación sobre su propia escuela, con lo cual no es un trabajo tan ingenuo. Por supuesto, no podemos perder de vista la filosofía institucional de la institución, de la organización escolar sobre la que centremos nuestro trabajo. Por lo tanto, la misión, la visión, los valores, los objetivos y los principios fundamentales. Esto es si los tienen creados, si los tienen creados. Generalmente los suelen tener creados, a veces solo tienen misión y visión, a veces los valores no están muy explícitos, a veces tienen misión, visión y valores y no hay objetivos claros. Bueno, cada uno lo va a manejar de acuerdo a su institución o de acuerdo a la realidad de esa institución. Lo importante es que sí se describan esos aspectos. A partir de allí, el paso siguiente pues ya es el diseño propiamente estratégico, el objetivo general, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas que acompañan a esos objetivos, la participación, organización y responsabilidades del equipo líder, ¿sí? Cómo participa la comunidad en ese proceso, es importante declararlo, cómo se da, cómo va a ser esa organización, dirección, control, evaluación de esos procesos. Eso es decir, eso sí se puede declarar de cómo se va a hacer. Y a partir de allí queda el diseño de la estrategia, ¿no? Una vez superado eso, ese sería el trabajo que entregaríamos al final. Yo suelo permitir, si fuera el caso, de que pueda hacerse en equipos. Pero siempre apunto a que como es un trabajo que se puede centrar muy bien en la institución donde estoy, pues recomiendo que sea ese el enfoque donde se dé. Y siendo que somos tan pocos, pues yo creo que es mejor que pueda ser individual y que cada uno pues pueda compartir con nosotros los hallazgos que tenga de su institución, incluso lo que pueda compartir. Aquí no hay cláusulas de confidencialidad. Aunque aquí el doctor Rommel nos puede asesorar, ¿verdad? En todo ese tipo de cosas, sí recomiendo que si usted va a hablar de su institución o porque tiene un cargo directivo o porque puede comprometer a la institución, pues en la sustentación, no necesariamente en el trabajo, porque el trabajo lo veo solamente yo, puede ahorrarse, abreviarse o evitar
comentar algunos aspectos pues que no convengan, ¿vale? Yo esa sustentación la grabo, pero no la publico, de tal manera que en ese sentido haya respeto por las instituciones que se mencionen o por la realidad de las instituciones que vayan a presentarse en el trabajo, y bueno, no causar ruidos con nuestra clase. Digo porque mis clases yo las subo en YouTube, entonces esta yo igual la grabo porque siempre necesito evidencia, pero no la publico. Eso para que también estén tranquilos de que, bueno, no quiero decir esto, quiero evitar esto. Miren, aquí han dicho que hay instituciones que reciben financiamiento que ni siquiera la gente sabe cuál es su misión y su visión. Y por supuesto, cualquier escuela tiene claro cuál es su misión y su visión a partir de las políticas de Estado, pero cada escuela también tiene su propia identidad. Entonces, aquí se han dicho cosas en el manejo de los recursos económicos, financieros de las escuelas, sobre todo las oficiales. Entonces, para no comprometer a nadie, para que estén tranquilos, en la última sesión no se publica. No sé si hay dudas, sé que es mucha la información, que comienzan apenas a acercarse a las lecciones, pues van a comenzar también algunas dudas más específicas, y ese es un poco el trabajo como que nos organizaré, con el que nos organizamos y con el que casi llegaremos a la víspera de Navidad, literalmente. Yo tengo Adelante. una duda. Así, adelante, mamá. Este trabajo, ¿cómo se presenta? ¿Es solo la sustentación o hay un trabajo escrito? El trabajo escrito lleva el esquema que más o menos presentamos. No es exhaustivo, no tiene que ser no es yo no pido trabajos excesivamente largos porque no rinden, ¿no? No es una tesis ni nada por el estilo. Un máximo de 10 páginas y es suficientísimo en lo que puedan presentar. Algunos analizan, o sea, y uno nota que también cuando las instituciones tienen mucha estructura y orden, es mucho más fácil y ponen más cosas, ¿no? Porque tienen su visión, tienen su análisis. Es decir, mientras más vas viendo que tiene más estructura. Hay otros profes que les cuesta, por eso no pongo ni un límite hacia abajo ni hacia arriba, sino que sí siga esta estructura, preferiblemente. Entonces, hay un trabajo escrito, de todo modo, voy a poner un momento el aula, porque allí sí distingo un 25% para el trabajo escrito y un 15% para la sustentación. De la lección 4, esta tarea, que sería la última, el trabajo tiene esa distribución, y la sustentación prevista para el propio 22. ¿Sí? Y otra pregunta, la tarea 2, en realidad sería subir el veo, pienso, me pregunto. Sí. Ok, vale. Sí. La tarea 2 es solo entregar el formato de la estrategia de pensamiento. Su aplicabilidad o su uso es en el foro. No sé si puedo hacer una petición. ¿Habría alguna posibilidad de reponer la clase del jueves 8 en algún otro espacio para no irnos a la víspera de Navidad? Lo que diga el grupo. Lo que diga el grupo. O sea, porque como cae jueves, no sé cuántos más somos. La verdad que sería mucho más fácil nosotros ponernos de acuerdo y en todo caso adelantar la clase al miércoles 7, si les parece, y entonces cerramos el 15 entre nosotros, aunque formalmente la asignatura culmina el 22. Les hago esa propuesta. Por mí no hay ningún problema. Perfecto. No sé qué dice Por la mí compañera. tampoco, profesor. Ok, nosotros somos mayoría y somos los que estamos aquí. Así que los demás les toca plegarse. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hermana. Así que yo lo pensé y tú lo dijiste, así que estamos conectados. Eso fue estratégico.
Vale, entonces acordamos, yo voy a revisar en el aula si hago las modificaciones porque ya ahí dice, permítanme un momento para mostrarles, pero en el foro sí dice fecha de entrega, a ver, miércoles 30, sí, jueves 1 y 15. Vamos a modificar esto de una vez. Entonces, jueves 1, grupo 1, 2 y 3, o la verdad que no es el grupo, son los modelos, ¿no? Y miércoles 7, ¿no? Modelo 4, 5 y 6. Modificado el foro. Vamos a la tarea. Tarea. Modificar aquí. Partes y todo. Fecha tope de entrega, 7 de diciembre. Y tarea 4. Sería jueves 15. La verdad que son 4 semanas. Estaríamos trabajando las 4 semanas, solo que no nos vamos a la quinta. Buenísimo. ¿Algún comentario? ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? No todos al mismo tiempo, sí. Guarden esos ánimos, guárdenlos. Bien, ¿ustedes observaron el video institucional sobre la reacreditación? ¿Pudieron tener acceso a él? Es para regañar no mentira, para regañar a nadie, para compartírselos. ¿Ah? No, yo la verdad no lo he visto. Ok, vamos a compartirlo. Un poco para entender, entender ese proceso y cómo lo miramos, ¿no? Institucionalmente. Nosotros acabamos de pasar por eso también, ¿no? Ya en la Universidad del Istmo, creo que con los mismos caracteres que los acreditaron ustedes, ¿no? Me pareció. Sí. El proceso es el mismo. El mismo, sí, claro. Y ellos estaban como aquí, ¿no? Y los nombres me parecieron iguales, claro. Bien, un poquito para ponernos en sintonía con ese proceso, porque no es un sistema de calidad, o sea, no podemos confundir acreditar con un sistema de calidad, aunque hay un hilo muy delgado. Pero como les digo, o sea, es un modelo de acreditación que está hecho y pensado por académicos y creado para la academia, ¿no? La verdad es que estructura muchísimo a las universidades y nos pone a pensar en procesos de vinculación interna y externa bien interesantes. Hay unas partes que incluso se meten a analizar las estrategias que utilizan los docentes. Eso también hay que decirlo. Lo que pasa es que el sistema educativo panameño, al menos en educación superior, en este momento tiene 2 grandes procesos. El proceso de acreditación, que establece una estructura de calidad en la dinámica universitaria, y los procesos de fiscalización de carrera, que son aquellos que deberían llegar con mucha más profundidad al aula, pero tampoco llegan. Se quedan en otros aspectos circundantes, importantes también, pero hay aspectos que al final no terminan como de rematar, como para decirlo de un modo muy sencillo, no rematan en ese aprendizaje, en ese contenido, en esa competencia de la que tanto hablamos, que estamos tratando de enseñar y desarrollar y no logramos, ¿no? Entonces, este es un poco el video
que trata de resumir y preparaba a la comunidad universitaria a ello. Estimada comunidad universitaria, en 2012 ISAI Universidad participó del proceso de acreditación. En ese momento la universidad volcó todos sus esfuerzos para revisar sus procesos, adaptar sus mecanismos internos y evaluar la dinámica organizacional como institución de educación superior. En 2021 ISAI Universidad asume de nuevo el reto ante la sociedad panameña para reacreditarse. En un acto público junto al señor presidente de la República nos comprometimos con este proceso, un proceso de calidad. ¿Qué es la calidad? Es una construcción social y como tal requiere reflexión, diálogo y esfuerzo colectivo. Los procesos de evaluación y acreditación han de valorar los criterios de pertinencia, democratización, equidad social, desarrollo local y regional y la construcción de espacios públicos de discusión. Este 2022 es un reto porque debemos concretar las acciones del proceso de reacreditación. ¿Por qué la reacreditación? La educación superior debe ejercer un rol central en los proyectos y estrategias nacionales y para ello necesita demostrar su calidad y pertinencia. En este sentido, ISAI Universidad debe revisar sus procesos y ubicar la pertinencia en cada una de sus instancias académicas y administrativas. La reacreditación es una oportunidad que tenemos para mirar desde dentro nuestros procesos. Y cuando hablamos de procesos, nos referimos a todas las estructuras que permiten que nuestra universidad funcione, que prestemos un adecuado servicio, pero que sobre todo no perdamos de vista nuestra filosofía institucional, nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. La reacreditación también es un espacio de mejora continua, porque el punto de partida es la autoevaluación. No es solo decir lo que tenemos, sino cómo lo tenemos, cómo lo desarrollamos, cómo lo procesamos. Esta autoevaluación es el proceso donde cada uno de ustedes, colaboradores, docentes, estudiantes y comunidad en general, va a decirnos a través de evidencias y con una estructura científica qué hemos logrado y cómo lo podemos hacer mejor a lo largo del tiempo. La reacreditación es una proyección de nuestra institución, porque una vez realizada la fase de autoevaluación, los pares nacionales e internacionales podrán verificar con este proceso que es así. Con la ayuda del CONEAUPA y de cada una de sus instancias, podemos revisar nuestras acciones estratégicas enmarcadas en el Plan Estratégico Institucional. ¿Qué hemos logrado? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cuál es la universidad que queremos ofrecer en los próximos 6 años? Siempre de la mano con nuestra misión y con nuestra visión, decimos: aquí está ISAI Universidad, con el esfuerzo de cada uno de los miembros que pertenecemos a esta comunidad universitaria. Te invito a participar de forma directa. Te animo a que cada una de las instancias donde requieran aplicar una encuesta, obtener un dato, organizar una evidencia, una aportación, lo puedas hacer desde el compromiso institucional. Esta no es una tarea de una sola persona, no es la tarea incluso de un equipo reducido, es la tarea de toda la comunidad universitaria. No solo necesitamos reacreditarnos, no solo debemos reacreditarnos, es la mejor oportunidad que tenemos para mejorar de forma continua en cada una de nuestras políticas y acciones estratégicas. Todo con el deseo de ofrecer una verdadera educación de calidad.
Gracias por tu aporte. Gracias por tu trabajo diario. Y gracias por este esfuerzo adicional que pones en la labor que realizas y en tantos elementos que se requieren para lograr nuestra reacreditación. ISAE Universidad, comprometida con la reacreditación universitaria. Bueno, ese es un poco el video que trataba de, bueno, trató, y ese era su ejercicio, ¿no? Involucrar a toda la institución en este proceso. La verdad que fue muy significativo. Por supuesto, ustedes estaban todavía virtuales, ¿sí? Y fue justamente el jueves pasado cuando recibimos a los pares. Entonces los pares estaban aquí, los pares visitaron pues todas las instalaciones, todo el proceso, revisaron absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar y un poquito más. Al final, pues, el informe ha sido positivo. Nos reacreditamos por 6 años, gracias a Dios y al trabajo de todos los colaboradores. Y eso también, pues, nos pone en una situación de compromiso en eso que se está haciendo bien, en aquello que todavía debe mejorar y que no perdamos de vista lo esencial, ¿sí? Que ha sido un poco el tenor del diálogo que hemos tenido en esta primera sesión, ¿no? Pues nada, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Felicitarnos. Nos felicitamos todos por este logro, porque definitivamente fue sumamente interesante. Además, quiero decirles que llegar a la rectoría en este proceso significó también una oportunidad para mí, en lo personal, pues de conocer pues mucho más. Ha sido el mejor diagnóstico que podía tener yo de la institución, porque además fue meterme para resolver, para atender el proceso en sí, pero cada espacio me hacía pues conocer más, conocer parte de la historia, porque esto llegó a ser así, no de esta otra manera, que se hizo hace 10 años, o sea, era volcarme sobre la historia para poder comprender y diagnosticar, o sea que eso de verdad que como al menos para mí como arranque ha sido excepcional. Entonces eso también uno agradece a Dios y a las personas que están a nuestro alrededor que eso haya podido ser así, la verdad que sí. Y bueno, los colaboradores que han sido vitales en este proceso, sin duda, sin duda, sin duda. Pues bueno, por ahora esta es nuestra asignatura. Esperemos que podamos sacarle todo el mayor provecho posible y que además sea útil. No por pragmatismo, sino que ustedes puedan aplicar en la realidad de cada una de sus instituciones y de sus vivencias, pues todo lo que se pueda aprender, aunque sea un poquito, ¿vale? Voy a cerrar la grabación, no sin antes agradecerles, pues,